Videoguías de Italia, 13D, Roma, Foros Imperiales, Foro de Augusto. Te habla Antonio Sánchez. Sitúate en el punto señalado, al borde de la vía alessandrina. Este montón de ruinas fue uno de los foros más espectaculares de Roma. Lo que ves es menos de la mitad del foro de Augusto. La otra parte, la más alejada del templo, estaría sepultada detrás de ti y, como ves en el plano, la parte final quedaría debajo de la vía dei Fori Imperiali. Por el camino habrás dejado una copia moderna en bronce de una escultura de Augusto, de la que tienes su situación en el plano. El original en mármol, el Augusto de Prima Porta, a la derecha en la imagen, es una obra maestra que no te debes perder si visitas el Museo Vaticano. De nombre Gaius Octavius, fue adoptado por su tío abuelo Julio César y en el 31 acaba con la guerra civil contra los asesinos de César, Casio y Bruto. Se hizo con el control de la República Romana y fue proclamado Augustus y Princeps por el Senado en el 27. Desde entonces ejerció un poder absoluto, iniciando la era imperial. Murió a los 76 años, siendo divinizado después de 40 años de gobierno. Cronológicamente es el segundo foro, detrás del de César. Después de su victoria en Filipos contra los asesinos de César, Casio y Bruto, hizo voto de dedicar un templo a Mars Ultor, Marte, dios de la guerra, vengador de la muerte de César. Este foro lo edifica Augusto entre el 31 y el 2 a.C., en que se inaugura. En la pantalla puedes ver dos fotografías de una maqueta del mismo. Edificado en terrenos propios entre el barrio de la Suburra, barrio pobre donde había frecuentes incendios, y el foro republicano, el conjunto tiene una cierta asimetría para no ocupar otros terrenos anejos, como puedes apreciar en la parte posterior del mismo. Aquí tienes una vista Google Earth, el plano y la maqueta del Museo de la Civiltà Romana, con un círculo rojo, tu situación. Este que he dibujado sería el perímetro del foro, acorde al plano de la derecha. Observa la simetría del conjunto tal como hemos señalado. He sobreimpresionado las principales líneas del foro. La zona rectangular mide unos 90 por 123 metros aproximadamente. Aunque lo comentaremos después, una importante novedad serían esos espacios de planta semicircular o exedras a ambos lados del templo. Es un foro dedicado a la justicia, sin rastros de la utilización comercial que tenía el de César. Para aislar el nuevo foro y prevenirlo de los constantes incendios de la Suburra, también para tapar la vista del mismo, hizo construir una muralla de forma irregular que sirviera de fondo al foro. Es una de las partes mejor conservadas. Básicamente era una plaza porticada. En el centro había una escultura de Augusto, según alguna fuente montado en una cuadriga, según otros en pie vestido de militar. Construcción en mármol como material principal. Empleo del orden corintio canónico en las columnas. La novedad más importante fue la construcción a los lados del templo de dos hemiciclos o exedras de planta semicircular conectados con el patio por las columnas laterales. La mayoría de las reconstrucciones que he consultado
a la izquierda y abajo, muestra que estaban cubiertas. Sin embargo, eran patios descubiertos, tal como se muestra en la reconstrucción de arriba a la derecha. La entrada de luz por estos recintos laterales daría en la columnata interesantes efectos de claroscuro. Otra novedad, imitada en edificios ulteriores, es la introducción de cariátides, figuras femeninas copiadas del Erechtheion de Atenas, aunque sin la función portante de las griegas, en el entablamento de los pórticos de acceso a las exedras. En la zona de las exedras había numerosas esculturas con arreglo a un cuidadoso programa iconográfico que pretendía legitimar su ascendencia de origen divino. Como ya dijimos en la videoguía 13A, su tío abuelo Julio César sostenía que su familia descendía de Venus, a través de Eneas, hijo del príncipe Anquises y de la diosa Venus, y de Ascanio Iulio, hijo de Eneas. Uno de sus descendientes, Rómulo, funda la ciudad de Roma. En el centro de la exedra izquierda, un grupo escultórico con Eneas llevando en brazos a su padre Anquises y con su hijo Ascanio. Una genial versión del mismo mito, realizada en el siglo XVII por Bernini, la tienes en pantalla y se encuentra en la Galería Borghese, videoguía 42. En el de la derecha, escultura de Rómulo, fundador de Roma. El resto, escultura de reyes albanos y personajes históricos, Mario, Sila, etc. Todo este conjunto, junto con la escultura de Augusto en el centro del foro, componían todo un programa de legitimación dinástica de Augusto y de su familia, la gens Julia. Entre el templo y las exedras pueden verse los restos de las escaleras de acceso a la suburra. Tras la basílica de la izquierda existía una sala con una estatua colosal, no se sabe si de Marte o del propio Augusto. Entre la basílica derecha y el templo, junto a las tres columnas, el arco de Ipantani, entrada al foro. Se puede ver mejor desde la vía Tor de Conti. Templo de Mars Ultor, dedicado a Marte Vengador, como hemos comentado. También se rendía culto a la Venus Genitris y al Divus Iulius. El templo se alzaba sobre un podio alto, a diferencia de los griegos, con una suntuosa escalinata donde se colocaba el altar donde se celebraban los cultos. Recuerda que al interior de los templos romanos no podían entrar los fieles. Se adentraba en la plaza más que en el foro de César, octástilo, corintio. Se han reconstruido algunas columnas del lado derecho. En el interior, larga celda y al fondo en una especie de ábside, esculturas al parecer de Venus y Marte. En su interior se custodiaba la espada de César. También allí los miembros de la familia real recibían la toga viril al alcanzar la edad adulta. El Senado se reunía en el interior para tratar asuntos de guerra y los generales victoriosos acudían al templo con los despojos de las victorias para consagrarlas a Marte. Los sucesores de Augusto siguieron embelleciendo el foro. Por ejemplo, Tiberio, del 14 al 37, añadió a los lados del templo 2 arcos de triunfo. Hemos terminado. Sigue el plano. Cruza con cuidado la vía Alessandrina hasta situarte en la vía dei Fori Imperiali. En el punto verde podrás ver una escultura de Trajano, copia moderna. Si sigues en sentido contrario al Coliseo, llegarás hasta el punto señalado con otro círculo rojo frente a los mercados trajanos, edificios semicircular de ladrillos rojos. Será la primera parada del Foro de Trajano. Cuando estés allí, reproduce la 13E Foro de Trajano, el último que nos queda por visitar.